vamos a esperar que comiencen a conectarse, de nuevo. Entonces espero la conexión de ustedes, siendo las 7 de la mañana. Ya aquí comienzo a ver reportes, veo a mi hermana Claudia Gómez, qué bendición. Entonces, mis hermanos, le doy gracias a Dios en el nombre mío y en el nombre de ustedes por poner en nuestro corazón, qué pena, mis hermanos, que se me fue un poquito aquí el dispositivo, pero bueno, son cosas que pasan y suceden. Pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces les decía a mis hermanos que es un gozo estar aquí de nuevo y le doy gracias a Dios en mi nombre y en el nombre de ustedes por poner en nuestros corazones, por poner esa disposición de escuchar nuestra palabra. Y digamos que esto es unos kilómetros añadidos a la maratón que estamos haciendo, que Dios ha puesto en el corazón de nuestra pastora Joana, de nuestros pastores Héctor y nuestra pastora Idanis, de tener esta maratón, estos 40 días de oración. Y qué más hermoso y qué más gozo es que lo complementamos y me permite a mí y a ustedes escuchar una nueva palabra en este día. Entonces vamos a saludar aquí ya. Gracias a Dios encontramos muchas personas conectadas. A Claudia Gómez, Ana María Calle, que nos dice muy buenos días, bendiciones. Ana María Navas, muy buenos días, mi hermana. Mi esposa aquí también lo saluda. Gabriel Grisales, buenos días, mi hermano Ricardo, bendiciones, buenos días para usted y toda su familia. Yuri Viviana Perdomo, saluda al pastor, muy buenos días, mi hermana, que esas bendiciones sean grandes y poderosas para usted y toda la familia. Malis Acosta nos saluda aquí, nos dice muy buenos días. Yolanda Arroyave, buenos días, mi hermana Yolanda, qué gusto verla conectada, que Dios sea bendiciéndola a usted y su familia. Gabriel Grisales nos dice, yo ya compartí. Muy bien, mi hermano, vamos a seguir su buen ejemplo. Vamos a compartir para que lleguen mucho más personas y que haya gran número de personas. Pero lo más importante es que estemos con la presencia de Dios y ustedes con el corazón, su mente y sus oídos abiertos para este devocional. Douglas Nava nos dice buenos días, bendiciones. Yolanda Arroyave nos dice ya compartí. Gabriel Grisales dice agradecido con Dios por permitirme un día en bendición para mi familia. Qué bueno, mi hermano. Entonces aquí no veo más reportes. Vamos entonces a aprovechar para darle gracias a Dios. Y yo pues vuelvo a reiterar que doy gracias a Dios por esta maratón de estos 40 días. Y vamos a darle gracias a Dios porque permanezcamos fieles a Él. Y que estos 40 días sea la apertura, sea el comienzo de tener una disciplina. O más que una disciplina, de tener una hermosa y buena costumbre de levantarnos a primeras horas de la mañana para agradecerle a nuestro Señor, para orarle por todo este año y seguir fieles a Él todos los días de este año. Padre amado, Padre Dios, Señor, te damos gracias a ti por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Padre Dios, por regalarnos un nuevo día, Señor, por este milagro de día, Señor, por permitirnos levantarnos con mi esposa, con mi hijo, a dar esta palabra, Señor, y que tú nos darás la fuerza, la sabiduría para afrontar el día.
Gracias por todos mis hermanos, los queridos amigos que están conectados hoy, Señor. Que seas tú bendiciéndolo a ellos y a todas sus familias, Padre Dios, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tú darles esa sabiduría. Poner en nuestros pastores, Señor, que nos entrenen, que nos adiestren para la batalla diaria que tenemos, Padre Dios, Señor. Pero tenemos asegurada nuestra victoria, porque somos más que vencedores en ti, Padre Dios, por tu palabra, por tu evangelio. Ese es nuestro escudo, nuestra armadura, nuestra espada, Señor. Solo tu palabra, Padre Dios, Señor. Solo ese conocimiento en ti, Padre Dios, es que nos ayuda a adiestrarnos, Señor, para pelear la buena batalla, Padre Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti, Padre bendito, Señor, y te pido, Señor, que sigamos en pie de lucha, Señor, pero con tu bendición, Padre Dios, con tu respaldo, Señor. Bendice nuestra iglesia, Padre Dios. Bendice a todas las familias, Señor, que están aquí conectadas y que no solo se conectan a esta devocional, sino están también a las 5 de la mañana, Padre Dios. Bendice a mis queridos amigos, Señor, no solo de Colombia, de Dos Quebradas, de Pereira, Señor, sino de todas partes del mundo. Que esas bendiciones sean grandes y poderosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a mirar aquí quién más ha llegado. Beatriz Grisales nos dice: buenos días, mi hermano Ricardo, Dios lo bendiga. Ana María Calle, también. Socorro Gómez dice que nos está viendo. Rodrigo Torres, mi hermano Rodrigo, buenos días. Para usted, para Beatriz, para su hijo Sebastián. Elizabeth Grisales nos dice buenos días. Claudia Saavedra y Beatriz Grisales. Entonces, mis hermanos, vamos a desarrollar esta devocional, la palabra que Dios me ha regalado para mí y para ustedes. Y está en 2 puntos muy importantes. Voy a hacer un resumen del texto que vamos a tener, el texto central. Ahorita les doy el capítulo y los versículos. Entonces, vamos a comenzar diciendo y hablando de Saulo de Tarso, que era un hombre con poder, que era un hombre que tenía cartas abiertas para perseguir y encarcelar a los discípulos de Jesús y a quienes hablaban o predicaban su palabra. Pero yendo hacia Damasco, Cristo Jesús, con su resplandor, lo derribó. Cayendo a tierra, quedó ciego por 3 días y conducidos por sus hombres, entraron a Damasco. Pero Dios tenía un propósito con él. Lo había ya determinado, predestinado, para ser ese grande apóstol que hoy conocemos como Pablo. Y mandó a uno de sus discípulos, un hombre llamado Ananías, para que con el poder que Dios le dio a él, hiciera imposición de manos en sus ojos, para que recobrara la vista. Y en ese mismo día fue ungido con su Espíritu Santo y fue bautizado para ser ese gran apóstol que evangelizó millares de personas y fundó muchas iglesias que hoy en día están en todo el mundo. Este relato que les acabo de hacer, o les acabo de resumir muy corto, está en Hechos 9, del 1 al 19. Hechos 9, del 1 al 19. Y vamos a desarrollar el primer punto y vamos a tomar
dos versículos del mismo capítulo, que ya mi esposa lo colocó, y es Hechos 9, 17 y 18. Entonces, por favor, vayamos a estas dos citas y leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Cristo, con un destello, con un toque de su amor, puede transformar, cambiar nuestras vidas. La presencia de Dios con su Espíritu Santo en nosotros quita esas vendas, quita toda ceguera, todas escamas de nuestros ojos, todo lo que nos impide ver el verdadero resplandor y la grandeza de Dios. A Saulo, Dios le quitó la vista por 3 días, pero la recobró mediante un hombre, un discípulo suyo. Así Dios hace con nosotros. Dios, en su infinita misericordia, en el llamado que quiere hacer para nosotros, para que abramos nuestro corazón a Él, manda predicadores, manda discípulos, manda hombres y mujeres comunes y corrientes, personas hasta las que no hemos visto nunca, hablarnos de su palabra, de su evangelio, de su grandeza, a decirnos que tenemos una segunda oportunidad, que tenemos un segundo nacimiento, una segunda vida en Cristo Jesús, para no volver a ser los mismos de antes, rompiendo esas cadenas que nos tenían atados al pecado, sacándonos de esa esclavitud y dándonos esa libertad espiritual que solo está en su palabra, en su evangelio, reconciliándonos no solamente con Dios, sino con familiares o con personas a las cuales le hicimos daño. Reconciliándonos con nuestra iglesia, de la cual nos habíamos alejado. Esa nueva vida en Cristo, debemos de tener esa firmeza, debemos de creer, de obedecer, de respetar y amar a Dios, manteniéndonos en sus caminos, en su redil, asidos a la mano poderosa de nuestro Padre. Como segundo punto, y concluyendo este devocional, vayamos a Efesios 4, 22, 23. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, ahí aparece en nuestro dispositivo. Entonces leo el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu
de vuestra mente. Amén. Cristo nos quitó esa ceguera espiritual, nos dio sus ojos espirituales, recobramos nuestra vista de nuevo para mantenerlas fijas en Cristo, para que nuestra mirada quede únicamente en Él, no en los hombres, no en nuestros pastores, sino en Cristo Jesús, que es quien hace posible que nuestra iglesia sea una iglesia viva, sea una iglesia llena de su presencia, y que ese templo al cual asistimos primero esté lleno de su resplandor, de su sabiduría, y luego de todos nosotros, los hijos suyos. Nuestra mirada en Cristo hace que disfrutemos de esa libertad, teniendo ese gozo de haber roto esas ligaduras que nos ataban al mundo lleno de pecados, dándole gusto desenfrenado a nuestra carne y a Satanás. Pero Dios nos llama a ser instrumentos suyos, que con la sabiduría de su palabra, para que la hablemos, la enseñemos y la prediquemos. Por eso por eso somos limpios de todo pecado, lavados con la sangre de Cristo, para dejar de ser esos viejos hombres y mujeres viciados y llenos de pecados, transformándonos, restaurándonos, cambiándonos en hombres y mujeres nuevos, con ropas limpias y nuevas, sostenidos por la palabra de Dios. Solo ese resplandor del amor de Cristo cambia nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente, haciéndonos verdaderos hijos suyos. Debemos, mis hermanos, mis queridos amigos, levantarnos en oración, levantarnos en alabanza, en agradecimiento y en gratitud, porque Dios nos ha hecho libre, porque Dios nos ha sacado del pecado, porque Dios quitó esas vendas, esa ceguera espiritual que teníamos, y podemos ver su resplandor, podemos ver su grandeza, podemos ver ese toque de su amor. Debemos estar agradecidos porque Dios ha hecho lo imposible posible para nosotros, para que estemos a sus pies, sirviéndole y haciendo lo que estamos en esta actualidad, lo que hacemos hoy, levantándonos de temprano para tener su presencia, para estar en comunión con Él mediante esta oración, mediante estos devocionales, mis hermanos. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a leer las peticiones. Vamos a leer las peticiones que tenemos aquí. Entonces vamos aquí a ver. Magali Herrera nos dice amén. Luz Grisales nos da también su amén. Gabriel Grisales. Carlos Tavares también nos da su amén. Ya aquí veo las primeras peticiones. Luz Grisales, orar por las personas alejadas de Dios, por las personas que se han ido de sus caminos. Entonces, mi hermana, vamos a orar por eso y pedirle a Dios que sea Él dándole ese resplandor, ese toque de su amor,
para que lleguen de nuevo a sus pies. Luz Grisales también nos dice aquí para las personas que se sienten solas, que sea Dios llenando su corazón y que sientan su compañía. Ana Clemencia Gómez dice que nos está viendo. Luz Grisales nos dice aquí por empleo para las personas que no tienen peticiones personales, que sea Dios bendiciéndoles y dándoles ese empleo y escuchando todas sus peticiones. Gabriel Grisales por la sanidad de mi familia en Canadá, por sanidad para todas mis hermanas y mi madre. Rodrigo Torres nos da su amén. Gabriel Grisales nos dice aquí 3 peticiones personales. Yolanda Arroyave dice petición por sabiduría, por sanidad para todos los enfermos y una petición personal. Marlisa Costa dice petición personal. Gracias por la palabra. Amén, mi hermana. Solo Dios lo hace posible para nosotros. Camila Patiño nos dice, antier fui llamada del trabajo en el que estuve en la temporada de diciembre para una entrevista y quedar contratada por la empresa. Mi petición es que las pruebas que me están haciendo para poder ingresar. Amén, mi hermana. Si la llamaron y le dieron esta nueva oportunidad, y le dieron una nueva entrevista y lo declaramos en el nombre de Dios, ese contrato va a ser suyo, mi hermana, y va a ser un contrato indefinido y vamos a ponerlo en manos de Dios y Él va a hacer lo imposible posible para usted, mi hermana. Anthony nos dice, pido por los solteros y solteras, que así sea, mi hermano, que no dure mucho esa como decían las abuelitas, esa soltería. Él le va a mandar la pareja idónea a usted y a todos los solteros y solteras. Claudia Saavedra, por los proyectos de la iglesia, por fuerza, ánimo y sabiduría y petición especial. Amén, mi hermana, y me uno a esta petición. Que esos proyectos, que esas actividades de la iglesia sigan porque son una bendición para nosotros. Pero nosotros tenemos que apoyarlas, que ese número de personas crezcan en esta maratón, que ese número de personas crezcan en estos devocionales, en la mañana y en la noche, que ese número de personas crezcan en presencia en nuestra iglesia, en el servicio del miércoles y en el servicio del domingo. Ana María Calle dice, ruego a Dios por mi emprendimiento para que Dios tome todo el control de él. Amén, mi hermana. Elizabeth Grisales dice, pido a Dios por sanidad para la familia y todos los enfermos y 3 peticiones personales. Beatriz Grisales dice, gracias a Dios por su palabra, seguimos orando por los enfermos de mi familia y todos los hermanos que lo necesitan. Amén. Acuerden, mis hermanos, que Dios es el médico de médicos, que Dios pone la sabiduría en toda la parte de salud y que Él está con nosotros. Y que Él nos dará esa sanidad. Él tiene la multiforme manera de hacerlo. Jenny Gutiérrez López dice, pido a Dios que nos ayude a vivir en rectitud, en integridad, alejados de todo engaño y que día a día salgamos victoriosos dando testimonio con nuestro proceder ante todo personas que se crucen en nuestra vida. Amén. Debemos ser testimonios de vida para las personas que se crucen en nuestras vidas. Ana Clemencia Gómez dice, petición personal y protección, cuidado de mi Señor, Jesús, qué grande eres. Entonces, mis hermanos, vamos a orar por las peticiones, vamos a ponerla en manos de Dios, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra que nos acaba de regalar. Padre Dios, Padre amado, Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Dios, por la palabra que tú nos has dado, Señor, porque nos has enseñado una vez más que solo tú, Padre Dios, con ese resplandor, con ese toque de amor, con esa misericordia, esa bondad tuya, Padre Dios, puede cambiar nuestras vidas, puede transformarlas, Señor, así como lo estás haciendo con mi esposa, así como lo estás haciendo con mi hijo y conmigo, Padre Dios.
Y lo digo en fe, Señor, con todas las personas, con todas las familias conectadas en este día, Señor, con todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Solo tú, Padre Dios, nos puedes quitar esas vendas, esa ceguera espiritual y darnos esos ojos espirituales para mantener nuestra mirada en ti, Padre Dios, para sostenernos de tu mano, Señor, y estar en tus caminos, estar en tu redil, Señor, y siendo, Padre Dios, sostenidos por tu palabra, Señor, por tu evangelio, Padre Dios. Solo tú lo haces posible para nosotros, Padre Dios, Señor, y yo me gozo por esto, Padre Santísimo, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias a Dios por lo que estás haciendo, Señor, por ese nuevo renacer en nuestra iglesia, porque tú has puesto ese nombre de nuestra iglesia como Iglesia al Renacer, no por casualidad, sino porque tú lo has hecho así, Señor, porque día a día somos nuevos hijos tuyos, Padre Dios. Tenemos ese nuevo renacer, Señor, y hay veces que nos dormimos espiritualmente, pero tú estás ahí haciendo cosas nuevas, porque tú todos los días haces cosas nuevas para nosotros, como esta maratón, Señor, en la cual estamos, Señor, hace 6 días. Esa maratón, Señor, que nos enseña, Señor, a orarte, Padre Dios, Señor. Que nos enseña, Señor, a saber que tú eres ese Dios grande, que tú eres ese Dios poderoso, que sin ti no somos nada, Señor, que solo dependemos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, que solo dependemos de ti, Padre Dios, Señor, que eres tú, Señor, quien nos llena, Señor, de tu presencia, que eres tú nuestro único proveedor, que eres tú nuestro único sanador, que eres tú, Padre Dios, ese Dios justo, ese Dios que nos ama, Señor, y como buen Padre, cuando tienes que reprendernos, nos reprende, pero cuando tienes que darnos esas bendiciones, las das con esa generosidad, con esa grandeza y con esa soberanía que solo tú lo tienes, Padre mío. Gracias, Señor, Padre Dios, por estar aquí sirviéndote, Señor. Gracias, Señor, porque con humildad y con gozo te doy gracias a ti por haberme llevado a mí, a mi esposa, a mi hijo, a toda mi familia, a tus pies, Señor, a través de esta iglesia grande y poderosa en palabra, en doctrina, Señor. Gracias, Señor, por poner esos apóstoles tuyos en nuestros caminos, en mi camino y en el camino de mi familia, Señor. Gracias por mi pastor, por mi pastora, por sus hijas, Señor, que te sirven, Padre Dios, por las hijas de ellos que te sirven a ti, Señor, por toda su familia, Señor, que está al servicio tuyo. Que esto sea un testimonio de vida para poner nuestras familias a tus pies, Señor, a tu servicio, Padre Dios. Que tú de alguna u otra manera nos pongas a servirte, Señor, sea en la parte de Ujieres, Señor, que necesitamos manos, Señor, para mantener esa iglesia limpia, hermosa para ti, para que la gente no solamente salga agradada y llena de tu palabra, sino también de ver, Señor, que tenemos una iglesia limpia, que tenemos una iglesia presentable, Señor, como para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que seas tú trayendo más personas, Señor, para la parte de danza, Señor, para los cánticos, Padre Dios, para tu alabanza, Padre Santísimo. Bendícenos, Señor, y gracias, Padre mío, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la grandeza, porque tú eres ese Dios poderoso, Rey de reyes, señores, de señores. Tú eres el comandante de todas las legiones del mundo, Señor. Tú eres quien gobierna, eres el único dueño de nuestras vidas. Y a ti te he entregado la vida de mi hijo, te he entregado la vida de mi esposa, te he entregado mi vida, te he entregado mi iglesia, Señor, toda mi familia, a ti, Padre Dios.
Amén y amén. Mis hermanos, un buen día, que sea Dios bendiciéndolos en este día y nos vemos esta noche a las 7 en el servicio que vamos a tener, en esa palabra que Dios nos va a dar en esta noche.